Señoras y señores, sean bienvenidos al único debate televisivo en la provincia de Ciudad Real con los números 1 al Congreso de los Diputados, con los partidos más representativos en el Congreso de los Diputados. Vamos a tratar exactamente 6 temas, ni uno más ni uno menos. Vamos a hablar de recesión económica, vamos a hablar de la España vaciada, de las infraestructuras en la provincia, de empleo y seguridad social de Cataluña, de posibles pactos, y luego daremos un minuto llamado Minuto de Oro para que los candidatos puedan pedir directamente a todos ustedes el voto. Pero antes de liarme y de hacer que esta escaleta se cumpla, lo que voy a hacer es presentarles a todos ustedes a nuestros candidatos a los cuales ya agradezco su presencia. Ocupan unas determinadas posiciones que han sido sorteadas, es decir, que no es casualidad que ocupen los puestos que ustedes van a ver. Así que en aquel sitio a mi derecha, en el número 1, tenemos al representante de Ciudadanos, don Francisco Fernández Bravo. Buenos días y muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos. Estamos felices de estar aquí en IMAX Televisión, que es como nuestra casa. Gracias, Julián, por la invitación. Gracias por venir. A continuación está doña Rosa Romero representando al Partido Popular. Bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias, encantada de estar aquí. Siempre es un placer estar aquí en los estudios de IMAX Televisión y de poder con este debate pues ayudar a los ciudadanos a que reflexionen mejor el voto del 10 de noviembre. Muchas gracias. En tercer lugar tenemos al señor representante del Partido Socialista Obrero Español, don Miguel Ángel González. Bienvenido y muchas gracias. Pues nada, muchas gracias. La verdad que es un placer estar aquí esta noche. Indudablemente, pues un placer nuevamente haber sido invitado por IMAX Televisión. Muchas gracias. En el puesto número 4 está don Ricardo Chamorro, que representa al grupo Vox. Bienvenido y muchas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros, encantado de estar aquí y poder explicarle a toda la gente de la provincia pues nuestros postulados. Y nada, esta es mi casa también, he estado muchas veces aquí debatiendo y encantado de estar en IMAX Televisión. Muchas gracias. Y en la posición número 5 tenemos a don Jorge Usó, que representa a Unidas Podemos. Muchísimas gracias y bienvenido también. No, gracias a vosotros por la invitación y dispuestos a participar en un debate con el resto de partidos para aclarar las posiciones que cada uno de nosotros tenemos. Les quiero contar a todos ustedes cuál es la mecánica de este debate. En principio, insisto, las posiciones han sido sorteadas, como así también la intervención en cada uno de los 6 temas que vamos a tratar. Cada candidato dispone de 2 minutos en cada tema y durante esos 2 minutos nadie le puede recurrir ni preguntar nada. Son libres para decir lo que quieran en esos 2 minutos. Posteriormente, cuando demos 10 minutos de tiempo, sí podrán interpelarse o interrumpirse o preguntarse unos a otros. Pero eso lo iremos contando y verán ustedes que la mecánica es muy sencilla. Así que si estamos preparados todos, ¿están ustedes preparados, señores candidatos, candidatas? Perfectamente. Pues comenzamos con el primer tema. El primer tema habla de recesión económica. Vamos a dar el paso primero al Partido Popular, después a Unidas Podemos, después al PSOE, después a Ciudadanos y por último tendremos a Vox. Así que el número 1 del PSOE, la número uno del Partido Popular, doña Rosa Romero, comenzamos 2 minutos cuando quieras. Pues muchas gracias. Efectivamente, la recesión económica es el gran drama que tenemos en este momento por delante. Todos los indicadores sociales y económicos hablan de ello, tanto las instituciones nacionales en España como las instituciones internacionales, el Banco de España. En estos días también, esta semana pasada, salía la Unión Europea adelantando y avisando de que iba a ser necesario un ajuste de 6.000 millones de euros. El índice de confianza de los consumidores ha caído en 17 puntos, la confianza empresarial también cae, la vivienda 7 meses de caída de la matriculación, las exportaciones se han reducido en un 60%, hoy mismo sale que el índice manufacturero también ha caído. En definitiva, todos los índices nos están diciendo que tenemos un gran problema, es hacer frente a esa recesión económica, por no hablar de los últimos datos de la EPA que también decían cómo se está reduciendo la creación de empleo y cómo estamos entrando en una fase de destrucción de empleo y por tanto de más parados. Ese es el drama que tiene este país
y desde luego el Partido Popular es el único que tiene un proyecto claro y concreto para hacer frente a esta recesión económica. Mientras siga Sánchez en la Moncloa, Sánchez y el Partido Socialista nos lleva a una crisis que, como siempre, van a pagar los ciudadanos. Para eso el Partido Popular presenta, en primer lugar, propuestas para hacer frente a esta recesión económica, con una gran revolución fiscal que consiste en bajar los impuestos, el IRPF por debajo del 40%, el impuesto de sociedades por debajo del 20%. Queremos suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones que tanto castiga a las familias, a los hijos cuando tienen que heredar la casa o el hogar de sus padres y también cuando pasa entre cónyuges. Queremos eliminar ese impuesto de actos jurídicos documentados. Queremos apostar por una unidad de mercado real, por una ley de segunda oportunidad, mejorarla para aquellos empresarios que caen. Ese es el proyecto del Partido Popular, con muchas medidas, es verdad. Habíamos empezado con el cronómetro que estaba parado, por eso hasta ahora los 2 minutos. Le sigo a continuación don Jorge Usó, de Unidas Podemos. Adelante. Muchas gracias. Ciertamente la pregunta fundamental de estas elecciones es precisamente cómo va a afrontar la próxima crisis el gobierno que salga elegido el próximo 10 de noviembre. Tenemos que decidir si este gobierno va a cometer los mismos errores que el Partido Socialista y el Partido Popular en la crisis anterior, con recortes a los de abajo y devaluación salarial, o si esta vez va a ser diferente y vamos a tener un gobierno que actúe pensando en la mayoría social. Es cierto que todos los indicadores confirman ya que la economía está empeorando, y esto es preocupante porque llueve sobre mojado. Muchas personas todavía no se han recuperado del vendaval que supuso la crisis anterior. En Ciudad Real estamos todavía con una tasa de paro del 18%, y en lo que va de 2019 el número de parados ha aumentado en 4.000 personas. Por eso nosotros tenemos un mensaje muy claro. Tenemos que actuar con decisión y de forma inmediata y hacerlo en 2 direcciones: inversiones públicas y políticas sociales. Si hace 6 meses insistíamos en la necesidad de poner en marcha programas de inversión que preparasen a España para los retos del futuro, el cambio climático, la digitalización, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, hoy esto es más urgente que nunca, porque ayudará a reactivar la economía y a crear buenos empleos. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al plan para rehabilitar al menos 500.000 viviendas al año, de forma que no solo se creen los empleos necesarios para ello, sino que los hogares, las familias que viven en esos hogares, ahorren 400 euros en su factura energética. Pero además hay que luchar decididamente contra la precariedad, que es una batalla que el Partido Socialista no está dando como debería, y crear un auténtico cinturón protector para la vida de las personas. Tenemos que atender a los jóvenes que acumulan contratos cada vez más cortos y peor pagados y que no pueden pagar un alquiler, a los autónomos que están cotizando por los ingresos que no están obteniendo, a los trabajadores, ese 15% de trabajadores cuyo salario no le permite ni siquiera salir de la pobreza, o a quienes cobran pensiones muy bajas. En definitiva, inversión en futuro y políticas sociales para sortear la crisis poniendo la vida de las personas en el centro. Hasta aquí Unidas Podemos. Pasamos ahora a Miguel González, Partido Socialista Obrero Español. Adelante. Muchos son los retos que tiene esta provincia, que tiene este país, que incluso tiene el mundo. Tenemos que hacer frente al reto de las políticas egoístas que ponen aranceles. Tenemos que hacer frente al reto de las políticas egoístas que pone el Brexit. Y por eso, para mejorar el sistema económico de este país, necesitamos un gobierno estable. Un gobierno estable que, ante los retos, convierta estos retos en oportunidades. Recientemente he podido estar con los empresarios de esta provincia y me decían: cuidado con las profecías autocumplidas, cuidado con aquellos que quieren verlo todo negro. Cuidado con no tener un gobierno que vea oportunidades. Y el gobierno del Partido Socialista es un gobierno que lucha por tener más oportunidades. Oportunidades como, por ejemplo, la que se nos viene con la digitalización. Oportunidades como la que tenemos que afrontar mejorando la formación profesional en nuestro país, mejorando la FP dual. Oportunidades que vienen del lado de esa digitalización, como bien he dicho, que tiene que hacer que las empresas se apueste por la innovación, se apueste por el emprendimiento, se apueste también por la exportación. Somos una provincia eminentemente exportadora. Oportunidades también que tienen que venir con un gran paquete verde que haga, como están haciendo, por ejemplo, los alemanes, invirtiendo más de 40.000 millones de euros en inversión pública para mejorar las infraestructuras económicas de nuestro país. Oportunidades también tienen que venir
que únicamente vendrán con un gobierno socialista, con una mejor economía, de buenos salarios, derogando una reforma laboral, los aspectos más perniciosos de la reforma laboral, con un nuevo estatuto de los trabajadores que siga la estela de mejora de la dignidad de los trabajadores que hemos tenido. En definitiva, necesitamos ese gobierno estable para mejorar la economía y únicamente el Partido Socialista lo puede garantizar. Muy bien, hasta aquí Miguel González. A continuación, Francisco Fernández Bravo, Gracias. Ciudadanos. Miren, ya nadie duda de que estamos en una recesión económica. Pero a fuerza de ser sinceros, el señor Sánchez no tiene la culpa de esta recesión económica. Estamos en un mundo globalizado y España se encuentra inmerso en esa recesión que es global. Pero hay dos formas muy diferentes de enfrentarse a esta recesión. La primera, la del PSOE, negarla, no hacer ningún tipo de reformas y por el curso natural de los acontecimientos la clase media y trabajadora se ve desfavorecida. Van perdiendo sus empleos porque las pymes y las empresas y los autónomos van cayendo porque no se hacen reformas. Entonces, para pagar esas pseudopolíticas sociales, lo que se hace es que a las empresas que están aguantando se les suben los impuestos. Entonces, esas empresas, las que aguantan, se ven metidas en un problemón y el sistema colapsa. Hay otra opción, que es la que proponemos nosotros. En primer lugar, admitir que tenemos un problema, porque para resolver los problemas lo primero que tenemos que hacer es admitir que lo tenemos. En segundo, hacer reformas. Necesitamos hacer nuestras administraciones eficientes y eficaces. Tenemos que eliminar todo el gasto superfluo. Tenemos que hacer que realmente todos esos chiringuitos políticos que ha montado el bipartidismo desaparezcan. Tenemos que hacer que cada euro que pagan nuestros ciudadanos en impuestos valga más. Eso es lo que no le dicen los partidos de izquierdas ni el Partido Popular porque no quieren hacer este tipo de reformas. Desde luego nosotros lo tenemos clarísimo y el siguiente paso es bajar impuestos. Una vez que ya tenemos unas administraciones eficientes y eficaces, tenemos que bajar impuestos para que esas empresas aguanten mejor la crisis, para que nuestros autónomos puedan tener fondo de reserva, para que no se pierdan tantos puestos de trabajo y entonces podamos maniobrar en España. Ciudadanos lo tiene clarísimo. Hay que cerrar chiringuitos, hay que bajar impuestos a la ciudadanía y tenemos que hacer que nuestras administraciones sean mucho más eficientes y eficaces. Y sobre todo, combatir el fraude fiscal. Hasta aquí, Francisco. Damos paso a Ricardo Chamorro, de Vox. Gracias. Adelante. Bueno, es evidente que estamos ante una posible recesión y es evidente también que los partidos de siempre nos han abocado a unas nuevas elecciones sabiendo que todos los datos nos llevaban a una recesión. Es decir, de una manera muy irresponsable nos han llevado a unas nuevas elecciones habiendo combinaciones aritméticas que no se han dado en nuestra historia desde el punto de vista parlamentario. No obstante, ellos eran conscientes de esta recesión y además eran conscientes también de que iba a haber una sentencia del procés y un problema que tenemos en Cataluña. No obstante, les ha dado igual, nos han traído a elecciones, pero Vox ve estas elecciones de una manera positiva para cambiar de una vez por todas las cosas en España. El éxito económico de España ha sido gracias a los empresarios, a los autónomos, a los trabajadores, no gracias a los políticos que no han hecho las reformas necesarias para dar la posibilidad de que se creara empleo y además ya hemos visto de manera previa, en la anterior crisis, cuáles eran las soluciones del Partido Popular y el Partido Socialista. Han sido, por parte del Partido Popular, subir impuestos, recortar de manera social y por el parte del Partido Socialista, de manera constante, ha sido crear más paro y más impuestos. Es decir, al final están todos de acuerdo en la misma situación de no hacer reformas. Luego sí que se ponen de acuerdo, como por ejemplo se han puesto de acuerdo en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para ponerle sueldos a los parlamentarios autonómicos. Se han puesto de acuerdo Ciudadanos, Partido Socialista y Partido Popular. Se han puesto de acuerdo también para acabar con la limitación de mandato de Emiliano García Paje. En eso sí se ponen de acuerdo. Nosotros creemos y consideramos que es necesario hacer reformas pertinentes, quitar impuestos y un Estado al servicio de los ciudadanos, no unos ciudadanos al servicio del Estado. Facilitar a nuestros empresarios, que son los que realmente crean empleo, y acabar con toda esa demagogia política y esos chiringuitos que están arruinando el país. Hasta aquí. Bueno, pues ahora disponemos de 10 minutos para que podáis decir aquello que queráis y vuelvo a decir, también podéis interpelaros uno u otro. ¿Quién empieza? Adelante, Rosa.
escuchaba al candidato socialista hablar de los aranceles. Efectivamente, ese es uno de los grandes problemas que tenemos ahora mismo en nuestra provincia, en nuestra región, que son los aranceles que impone el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Trump. ¿Pero qué está haciendo Sánchez? ¿Pero qué está haciendo el Partido Socialista en Moncloa, que no ha movido ni un dedo para luchar contra estos aranceles? Como sí que lo ha hecho Italia, como sí que lo ha hecho Francia, como sí que lo han hecho otros países de nuestro entorno europeo. Pero aquí Sánchez únicamente mirando su estrategia electoral, mirando al pasado y sin ser capaz de mirar al futuro. Aquí el único partido que ha sido capaz de sacar a España en las crisis más graves que ha tenido este país ha sido el Partido Popular, y ahí están los datos que hablan por sí solos. Somos el partido que cuenta con la mejor experiencia, con la mejor gestión en los gobiernos cuando hemos estado a nivel nacional, bajando los impuestos, porque el PSOE está ocultando que lo que va a hacer es darle un sablazo fiscal a todos los ciudadanos, que cuando el PSOE habla de más gasto con sus amigos de siempre, de Podemos, que también lo escuchábamos aquí, pues ya sabemos al final que esa fiesta, ¿quién la paga? Esa fiesta la paga la clase media trabajadora. Por eso es necesario un gobierno del Partido Popular que haga frente a los retos económicos que están ya, la crisis que cuanto antes hay que diagnosticar. Recordaba cuando decía Zapatero, los brotes verdes, pues otra vez estamos exactamente igual con Sánchez, negando la crisis. Lo que se nos viene encima es grave y cuanto antes hay que tomar soluciones. Tenemos la posibilidad el 11 de noviembre que haya un gobierno del Partido Popular, que es como siempre el partido que sacará a España de la crisis con un gran programa reformista, con un gran programa para hacer frente a los retos que tenemos en materia económica, en materia de empleo, que fuimos capaces de que este país creciera económicamente en los años de gobierno del Partido Popular, con el drama que nos dejaron, con el déficit, la deuda. Pues otra vez vamos al mismo camino. Si es que las recetas del Partido Socialista ya sabemos siempre cuáles son: más gasto, Ricardo al final Chamorro. más impuestos, al final paro y al final lo pagan todos los Ricardo ciudadanos. Chamorro. Sí, bueno, yo voy a insistir también, efectivamente, ante una recesión global. Hablaba el compañero de Ciudadanos de los problemas que hay en la globalización, y es verdad, el problema de los aranceles es un problema que tenemos. Hay una guerra comercial entre Estados Unidos y China. Lo que no es normal es que los distintos partidos políticos del arco parlamentario, cuando fueron las elecciones en Estados Unidos, hayan insultado de manera constante a la voluntad democrática de los estadounidenses, de manera constante, incluso diciendo que van a luchar de una manera clara y directa contra el presidente, los distintos presidentes del gobierno de Estados Unidos. Hablábamos también de Zapatero, no se levantó ante la bandera americana, y luego González Pons también insultó al presidente de Estados Unidos. Ciudadanos también apoyó de manera directa a Hillary Clinton. Yo creo que no hay que meterse, hay que pensar más en el interés general. Hay que pensar en los intereses de España precisamente, y no meterse en las cuestiones de otros países, y precisamente, como decía en el Partido Popular, hay que negociar directamente con Estados Unidos el tema de los aranceles, como lo ha hecho Grecia, como lo ha hecho Italia, como lo ha hecho Portugal, y no insultar a otros países, no insultar a los americanos. Porque evidentemente para salir de una recesión tienes que tener en cuenta el contexto global, y van a perjudicar la irresponsabilidad de todos los partidos del arco parlamentario a nuestros agricultores con un 25% de aranceles. Por lo tanto, vuelven otra vez a su irresponsabilidad de manera constante, en vez de acercarse a potencias importantísimas en el contexto mundial como es Estados Unidos. Jorge Usó, Unidas Podemos. La verdad es que al escuchar a los representantes de los demás partidos he quedado francamente preocupado, porque estamos entre la inercia del Partido Socialista, que no se decide a tomar medidas para combatir la desaceleración que se está produciendo, y luego las propuestas que están haciendo los tres partidos de la derecha de la reducción generalizada de impuestos de una forma muy irresponsable. Las propuestas que el Partido Popular está haciendo para bajar los impuestos tendrían un coste en términos de recaudación de 17.000 millones de euros, estas son sus propias estimaciones, que equivale básicamente al déficit actual de la Seguridad Social. Lo que tiene que explicar estos partidos es qué van a hacer, qué van a recortar cuando se reduzcan estos ingresos. Porque si hablamos de impuestos, lo que tenemos que tener claro es que hay que responder a dos preguntas: ¿para qué los impuestos y quién paga los impuestos?
Nosotros tenemos un déficit, la economía española tiene un déficit importante de inversiones, estamos invirtiendo un punto menos del PIB en sanidad que la media de los países europeos, estamos invirtiendo medio punto menos del PIB en educación que el resto de países europeos, y como he mencionado al principio de la intervención, necesitamos inversión para combatir el cambio climático, para impulsar la digitalización, y es importante que aclaremos esto, cómo lo vamos a financiar. Si queremos resolver este déficit de inversión, tenemos que resolver el principal déficit que tenemos respecto a la media europea, que es precisamente la falta de recursos públicos. Estamos recaudando 7,5 puntos menos del PIB, estos son 80.000 millones medios que la media europea. Por lo tanto, lo que no podemos es explicarle a los ciudadanos que estamos en una especie de infierno fiscal. Esto es absolutamente falso. Por eso, lo que nosotros estamos proponiendo es, desde el punto de vista fiscal, es lo que llamamos acabar con los privilegios fiscales y aumentar la justicia fiscal, bajar algunos impuestos y subir los impuestos a las grandes empresas y a las grandes fortunas. ¿Qué impuestos proponemos bajar? Por ejemplo, en el impuesto de sociedades las pequeñas empresas pasarían del 25 al 23, pero a las grandes empresas, estas empresas que están pagando ahora mucho menos impuestos que las pequeñas, tendrían un tipo efectivo del 15% por lo menos. Estamos hablando de bajar el IRPF en el primer tramo, 2 puntos, pero a cambio los contribuyentes que ganan más de 100.000 euros, estos son los que verían aumentado hasta aquí, los Jorge, impuestos. Pasamos a Miguel González, Partido Socialista. En este tema hay que ser muy claro. Lo que hace falta que tenga el Partido Popular, y en este caso también, escuchando las palabras de Vox, es más patriotismo, y me explico. Patriotismo, necesitamos el patriotismo del Partido Popular cuando en el Congreso de los Diputados se aprobaron, con el apoyo, por cierto, de Ciudadanos, he de recordarlo, y de otros partidos, las medidas para que este país estuviese preparado ante un Brexit duro. El Partido Popular no votó a favor. Y patriotismo también se necesita en las filas de Vox, cuando en vez de defender a los agricultores de esta provincia, empiezan a excusar a Donald Trump. No, lo defiendo. Sí, defiendes la gestión de Donald Trump. Tareas. Ricardo, has hablado, nadie te ha interrumpido. Déjame terminar. Ricardo, precariedad. No lo habéis hecho, pero se puede hacer. Precariedad. Defender es llevarse bien Ese con los es países el legado importantes. de empleo del Partido Popular. Pero no me quiero centrar en el pasado. Pero me quiero centrar como precariedad, en el futuro. si sacamos a Me quiero España de la centrar crisis en que la nos dejasteis digitalización. en ruina en Me el quiero centrar, 2011, Rosa, tranquilízate, lleno de en facturas todos las esos administraciones, jóvenes. Dejar que termine, 3 millones y Miguel. medio de parados, Miguel Ángel, Julián. que Sí, dejasteis termina cuando Miguel dejasteis el y gobierno. hablamos ahora después. Es Rosa. que, de Julián, verdad, termina que- Miguel. Julián, respétame. Julián, tú me Bueno, respetas. aquí se puede interrumpir un Rosa, poquito, ¿eh? Rosa, respétame, que, Sí, que sí, yo no he yo te interrumpido, respeto, yo no pero he es que interrumpido a nadie. dices cosas que es que... Respétame y sobre todo respeta a esos millones se de puede jóvenes engañar que con a una la gente. reforma laboral del Partido Popular están en precariedad y Pero no pueden menos hacer mal que sus tenemos la proyectos reforma de vida. laboral que Y hicimos, luego, si no, para hacer- ¿cómo estaríamos? Para hacer un debate positivo, un Adelante. debate en positivo, también, cuando hablamos de fiscalidad, a mí se me llena un poco, bueno, me asusta un poco cuando el Partido Popular o Ciudadanos hablan de bajar impuestos. ¿Bajar impuestos a qué? ¿A quién? A la gente, Andalucía. a la clase En media Andalucía trabajadora. lo estamos viendo, están proponiendo una bajada del IRPF que va a ahorrar 200 millones de euros a las rentas más altas mientras que se hacen recortes Damos en paso Andalucía. a Yo Francisco. creo que Señor ese González, no es el camino. Si ha hablado de ser claros, yo voy a ser absolutamente claro, y ya que ha dicho usted la bajada de los aranceles, miren lo que dicen los periódicos. España se ha dormido con los aranceles de Trump. Italia e Iglesia lo negociaron antes y se libraron. Lo negociamos, Esto es Paco, ser en la absolutamente... Comisión Europea conseguimos el si no habéis estado- Lo si no siento habéis estado. muchísimo, pero Paco, una semana después... yo un lo momento, que- por favor, si lo que- termino. lo que Una demando es semana patriotismo después... en un asunto de Estado un momento. tan grave como Una este, semana Paco. después de esta noticia sale la señora Calviño diciendo España propone negociación. Una semana después el PSOE va a intentar negociar los aranceles que ya han negociado anteriormente Tendremos que llevar Italia una y posición Grecia. común en Europa. tarde, Yo creo que eso tarde es y fundamental, mal. Paco. Desde Ciudadanos No, lo que vamos a hacer es Ricardo, tremendamente ya ha quedado clarísimo. claro. Pero si es que Vamos, es el turno de en Francisco. Europa, Sánchez Tiene que defender los intereses de los agricultores. A ver, por favor, es el turno de Francisco. Rajoy existía Sánchez y tiene- consiguió es una las referencia. mejores Por favor, ayudas es el turno de europeas para la Francisco. Escuchamos a Francisco. Las mejores ayudas las Es consiguió. imposible, es imposible. Por favor, Yo lo Francisco. siento muchísimo, pero creo que no he interrumpido absolutamente Venga, a nadie, adelante, y aunque Francisco. aquí se pueda interrumpir, Adelante, creo que Francisco. tendríamos que tener algo de cortesía, ¿no? Efectivamente. Ciudadanos va a bajar impuestos a 6 millones de personas. A las familias con
con hijos. Creemos que ese es el futuro. España no va a avanzar si no tenemos hijos. Si no hay natalidad, no hay futuro. Si no tenemos niños, no hay futuro. Somos el segundo país con peor índice de natalidad de Europa. Tenemos que poner coto a eso, tenemos que ayudar a nuestras familias, tenemos que ayudar a nuestras empresas. Vamos a bajar un 15% del impuesto de sociedades a aquellas empresas que reinviertan sus beneficios y así puedan ser más grandes y que las rentas más altas. Vamos a bajar los impuestos a las empresas para que puedan ser más grandes y que puedan afrontar mejor la crisis y sobre todo no es lo que estáis haciendo en Ciudad Real con el vamos gobierno a eliminar del PSOE, que vais a subir los impuestos. Eso no es verdad, eso no es verdad. Y siendo tú alcaldesa, teníamos el IBI de los IBIs más altos de España. Al final, el cuarto IBI contigo es muy interesante lo que estáis hablando. Con el gobierno del PSOE suben los impuestos por a favor, todos los ciudadanos. hemos terminado. Mirad, en esta segunda fase, Francisco, por favor, Ricardo, en esta segunda fase os podéis interpelar unos a otros, pero si no lo hacéis, como ha ocurrido al principio, tenéis 2 minutos íntegros para poder decir lo que queráis. Ahora, es bueno que os interpeléis y sobre todo sí es importante que os dejéis, que escuchemos, que los televidentes y oyentes puedan discernir lo que estáis diciendo, porque si habláis los 5 a la vez, o los 4, va a ser difícil que se enteren. Entonces es conveniente esa interpelación, pero es conveniente también respetar los tiempos. Bien, pues ha sido el tema primero que teníamos de recesión económica. Vamos a pasar al tema de la España vaciada. La España vaciada que va a comenzar con Ciudadanos, después PSOE, después Partido Popular, después Vox y por último Unidas Podemos. Así que si nos vamos a Ciudadanos, tenemos a don Francisco Fernández Bravo. Adelante, 2 minutos. Gracias, Julián. Miren, la despoblación es uno de los grandes dramas de nuestra provincia, absolutamente, y en España. Ciudad Real es la segunda por pérdida de población en toda España en los últimos años. No podemos permitir que esto siga siendo así. Y a esta situación nos han llevado las políticas del bipartidismo, del Partido Popular y del Partido Socialista. Para Ciudadanos es un asunto prioritario la despoblación. Fuimos los primeros que lo sacamos en campaña electoral y hemos sido los únicos que hemos abordado este problema tanto en el Congreso de los Diputados como en las Cortes Regionales. En ambas cámaras hemos presentado la solicitud de crear una comisión específica para abordar el problema de la despoblación, porque debemos afrontarlo. Desde luego, ningún otro partido, ninguno de los otros que están aquí, podrá decir que ha llevado ninguna iniciativa al Congreso de los Diputados para abordar esta problemática que es importantísimo. Es decir, hay muchos partidos que hablan mucho y hacen poco y estamos otros que hablamos no tanto y hacemos muchísimo más. Desde luego, la gente se marcha por la falta de oportunidades. Entendemos que la gente se marcha porque no tienen un trabajo, no se marchan por capricho. Y eso se debe fundamentalmente a la falta de implantación de empresas. No tenemos empresas, las empresas no vienen por falta de infraestructuras. ¿Qué es lo que proponemos desde Ciudadanos? Ya hemos propuesto una rebaja del 60% en el IRPF a aquellas personas que se vayan a vivir a la España despoblada. Queremos bajarle un 60% del impuesto de sociedades a aquellas empresas que se vayan a los municipios con menos de 5.000 habitantes. Vamos a hacer bonificaciones de las cotizaciones de la Seguridad Social del 40% a aquellos trabajadores que vivan en estos municipios. Francisco, hemos llegado a los 2 minutos porque yo le pido un poquito de agilidad a los compañeros que están con el cronómetro, porque nos están volviendo un poco locos, pero has estado sí, ya yo me estaba guiando un poco por minutos. Sí, empezó igual pasó con Rosa, empezó cuando lleváis 30 segundos, es cuando empieza a contar. Bueno, damos paso a Miguel González, Partido Socialista, 2 minutos. Bueno, hablamos de uno de los principales problemas que tiene este país y sobre todo yo creo que hay un reto que tenemos y lo tenemos todos para mejorar este país, para tener un país mejor. Yo creo que la palabra principal que hay que poner en práctica en este país es la cohesión. No solo la cohesión social, sino también la cohesión territorial. El Partido Socialista propone, para hacer frente al reto demográfico, mantener los servicios públicos en los pequeños municipios. Hoy en Castilla-La Mancha, en un municipio donde haya 3 chiquillos, se abre un colegio. No pasaba en la etapa de la derecha de Cospedal.
Pero es muy importante mantener este tipo de servicios públicos, porque donde hay escuelas hay vida, hay maestros, hay dinamismo. Por lo tanto, nosotros nos comprometemos a mantener los servicios públicos, a profundizar en la conectividad digital de nuestros pueblos, cuestión muy importante y que lamentablemente no se ha hecho nada desde el Gobierno nacional. También hablamos de fiscalidad cuando hablamos de desarrollo rural. No puede ser lo mismo tener un negocio, una tienda en Fontanarejo, por ejemplo, que en la Gran Vía. Hay que mejorar la fiscalidad para estos emprendedores, para estos empresarios que viven y apuestan por nuestros pueblos. Y un tercer apunte, mejorar la agricultura. Hay un dato fundamental que yo creo que nos tiene que preocupar a todos. Dentro de 10 años, 6 de cada 10 agricultores se van a jubilar. Y hay que buscar renovación, hay que buscar savia nueva. Por eso también hay que incidir en la incorporación de jóvenes agricultores. En definitiva, creo que tenemos una estrategia frente al reto demográfico que no puede ser únicamente abanderada por un partido. El Partido Socialista quiere proponerlo, quiere llevar esta iniciativa, pero que tiene que ser una acción coordinada de todas las administraciones, también en materia local, facilitando el ancho de gestión y acabando con la ley Montoro. En definitiva, tenemos muchos retos y únicamente van a ser posibles con un gobierno estable. Doña Rosa Romero, Partido Popular. Pues sí, 2 minutos. Hablamos de la España vaciada, ese gran problema que tiene este país, que necesitamos que nazcan niños y que necesitamos además apoyar a nuestros pueblos. El Partido Popular es el partido de los pueblos, siempre los hemos apoyado, siempre hemos estado en los pueblos y sobre todo también apoyando la agricultura, que es fundamental para la supervivencia y para el futuro de nuestra provincia y de nuestros pueblos. ¿Quién han hecho las mejores negociaciones de las ayudas de la PAC? Lo ha hecho siempre un ministro y una ministra de Agricultura del Partido Popular. Me llamaba la atención escuchar a ciudadanos ahora de los pueblos y que se preocupan de los pueblos cuando en las últimas campañas electorales hablaban de cerrar los ayuntamientos de poblaciones con menos de 5.000 habitantes, cuando hablaban de cerrar las diputaciones provinciales. Nosotros queremos apoyar las diputaciones porque efectivamente son instituciones básicas para el desarrollo de los servicios básicos de los municipios y de los pueblos. Eso sí, diputaciones gobernadas por gobiernos que de verdad se preocupen, porque aquí en esta provincia, que este último año hemos perdido 3.400 habitantes, que efectivamente somos la segunda provincia de España que más población está perdiendo, con una diputación provincial gobernada por el Partido Socialista 20 años y que no se ha preocupado nunca de los pueblos. Nosotros abogamos por un gran pacto de Estado contra la despoblación, con medidas fiscales para ayudar a esos emprendedores y a esos jóvenes que quieran montar un negocio en los pueblos, con una tarifa plana de hasta 3 años para autónomos que quieran abrir sus negocios en los pueblos. Queremos apostar por un plan de banda ancha. El Internet tiene que llegar a todos los pueblos. Llegó el Partido Socialista al gobierno en el año 2015 con esa moción, con la moción de censura. En este último año lo primero que hizo es paralizar el plan de fibra óptica que iba a llegar a todos los pueblos de España. Es necesario que la banda ancha llegue a todos los pueblos. Es necesaria también introducir un criterio de población y de envejecimiento en la financiación autonómica. Don Ricardo Chamorro Bosch. Bueno, en principio consideramos que el término de España vaciada es un término un poquito despectivo para zonas de nuestra provincia y de España, de esa España rural, que es el 85% del territorio nacional. Mientras haya un español en esos pueblos de España, en ese territorio rural, creemos que no se puede hablar de vaciamiento, es despoblación. Lo que hay que hablar es de despoblación, que es el término más correcto, y hay que poner medidas para acabar con esa despoblación. Que son todas estas medidas que yo he escuchado desde el punto de vista económico, temas de incentivos, por supuesto, defender a los agricultores, defender a los ganaderos, defenderlos en el contexto internacional, independientemente del país que sea, no cometer cuestiones irresponsables con determinados países que son importantísimos para el tema de las exportaciones que he dicho yo antes, como es el caso de Estados Unidos, cuando luego perdemos los papeles apoyando a países como Cuba o como Venezuela. Pero lo importante también en todo esto de los incentivos, el tema fiscal, que yo estoy totalmente de acuerdo, acercar a nivel de infraestructuras a los pueblos de nuestra provincia y de toda la España rural, es muy importante también la lucha cultural. Hay una vía económica, una vía social y hay una vía cultural. Resulta que hay una serie de ideologías que están atacando a la base de flotación
de esa España rural. Están atacando a la caza, están atacando a los usos tradicionales, están atacando a la tauromaquia. Tenemos a una ministra llamada Teresa Rivera, que llegó a decir que había que acabar con la caza y que había que acabar con la tauromaquia. Por lo tanto, si la gente de los pueblos ya tiene esas dificultades para sacar adelante sus explotaciones agrarias, ganaderos, sacar adelante a sus familias, encima están siendo demonizados por unas ideologías que surgen en las ciudades y que no han pisado el campo en su vida y legislan en contra, prohibiendo a la gente del campo poder vivir en libertad una cultura que es la esencia de España, pues entonces estamos mal. Vox se compromete realmente con la gente de la España rural en todos los ámbitos. Don Jorge Usó, Unidas Podemos. Bueno, pues aunque casi siempre que se habla de los problemas territoriales de España solo se menciona uno, que es la situación de Cataluña, lo cierto es que hay otro igual que de acuciante, que es precisamente el de la España olvidada. La España que ha visto cómo perdía población y su nivel de vida se retrasaba respecto a otras regiones por la falta de inversiones, por la falta de servicios públicos y, en definitiva, por la falta de oportunidades. En los últimos 2 años, la provincia de Ciudad Real ha perdido 8.000 habitantes, mientras que España ganaba 166.000. No podemos permitir que los jóvenes se vayan solo con un billete de ida. Y por eso es una buena noticia realmente que estemos asistiendo a la revuelta de la España olvidada, que viene a decir bien claro que ser menos no significa restar derechos. Por eso las políticas para esta España vaciada deben entenderse como uno de los pilares fundamentales de la reconstrucción de un proyecto de país que asegure la convivencia de todos y todas. Y por eso desde Unidas Podemos hemos establecido 2 principios fundamentales para asegurar la justicia territorial. El primero de ellos es garantizar 7 servicios básicos para todas las poblaciones. El servicio de transporte adecuado, una mejora en la atención sanitaria con un reforzamiento de las plantillas de médicos y enfermería, la atención inmediata de una patrulla de la Guardia Civil en 15 minutos como máximo, el reparto habitual de suministros básicos, que al menos haya un cajero en un radio de 20 kilómetros para evitar la exclusión financiera, una oferta cultural descentralizada y acceso de Internet a banda ancha en todas las poblaciones, sufragado con un canon a las grandes empresas del sector. Pero en segundo lugar, también es importante decir que sin presupuestos, todas estas leyes, todas estas normas son papel mojado, por lo que es necesario que todos los partidos asumamos un compromiso para garantizar la financiación de estas medidas y también darle la vuelta a la discriminación. ¿Qué quiere decir esto? Que en los proyectos de inversiones del Horizonte Verde, del Horizonte Morado que estamos proponiendo, a diferencia de lo que ha ocurrido antes, se empiece precisamente por estas zonas. Muy bien, pues ahora tenemos 10 minutos y en esos 10 minutos sí podéis interpelar. Pues ¿Quién empieza? Yo. Pues adelante, me encanta que el Partido Popular se arrogue la bandera de la España vaciada, Es que igual que el señor Rajoy dijo que iba a bajar impuestos y luego cuando llegó lo subió. Porque había un 9% de déficit, Muy pero bien, luego perfecto. después lo bajó. Sí, sí. Pero luego después, cuanto la economía mejoró, lo bajó. Miren, y ahí la están señora de Cospedal prescinde de 3.900 profesores interinos y cierra 61 escuelas rurales. Esto es lo que se preocupa el Partido Popular de las zonas rurales. Las urgencias rurales cierran para 100.000 vecinos de Castilla-La Mancha. Se les llena la boca diciendo que van a apoyar a la España rural. Y cuando el Partido Popular gobierna, lo que hace es que se olvida de todos nosotros. Eso no es Han cierto. hecho, si me dices que esto es mentira, pues No cualquiera se cerraron las urgencias, cualquiera no es de los cierto. cualquiera de los telespectadores que puedan Hombre, entrar en aquí en internet, Castilla-La Mancha Ciudadanos, que ¿con lo quién vean. pactas con vosotros? Sí, en el sí, Ayuntamiento de Ciudad claro. Real, de Albacete. Sí, Debemos bajar Sí, impuestos sí. a Ellos el pacto. estas zonas rurales. Ha hecho con vosotros. Debemos ayudar a que vengan nuevas empresas y que se establezcan en estas zonas rurales y, sobre todo, tenemos que ayudar a la caza y la pesca. La caza y la pesca es el motor de muchos de nuestros municipios de la provincia de Ciudad Real. No podemos renegar de la caza. Es trascendental en términos económicos y en términos de fijar la población al territorio que sigamos apostando por la caza, la pesca y por nuestras tradiciones. Desde luego, desde Ciudadanos lo tenemos clarísimo. Vamos a seguir apoyando la caza y la pesca, vamos a seguir apoyando por nuestros pueblos y, desde luego, no vamos a permitir que se sigan esquilmando los servicios sociales que hay en nuestros municipios más pequeños, como hizo el Partido Popular. ¿Quién continúa? Adelante. Es vuestro tiempo, Ricardo.
Sí, bueno, he terminado ya antes también y bueno, pues decir que efectivamente pues estamos de acuerdo en que la gente de la España rural tenemos que ayudarla, le tenemos que dar deducciones, pero yo también voy a ir a una cuestión, digamos, también de estructura del Estado. Estoy totalmente de acuerdo con que las diputaciones hay que fomentarlas, las diputaciones, en cambio de una estructura autonómica que está creando desigualdades entre ciudadanos de, por ejemplo, de aquí de Almodóvar del Campo. Tú tienes una hectárea de olivar y cobras 180 euros de subvención. En Córdoba se cobran 500. Esas desigualdades que también afectan a la agricultura, que están creando las comunidades autónomas, esas hay que acabar con ese tipo de desigualdades, que no es una igualdad de oportunidades, que es lo que se pretendía con ese desarrollo autonómico, que lo que está produciendo es una desigualdad entre ciudadanos de la misma nación española. Por lo tanto, fomentar a la España rural y también, muy importante, lo que decíamos, de fomentar la cultura rural, es decir, darle importancia a esa cultura rural que algunas ideologías animalistas, vuelvo a repetir, atacan en la línea de flotación, hacen muchísimo más daño que todo el dinero que le quieras dar a la España rural. Resulta que luego estás criminalizando su forma de vida, sus usos tradicionales, cómo trabajaba su padre, su abuelo, su bisabuelo. Evidentemente estamos en una sociedad que ha evolucionado, pero hay que respetar la cultura de la España rural y no insultarla por políticos interesados y por ideologías que quieren acabar con la esencia de España, como he dicho yo antes, que es la España rural. Rosa. Nosotros tenemos una riqueza en nuestra provincia que es única. Tenemos unos pueblos que da gusto ir, nuestra gastronomía, somos el segundo viñedo más grande del mundo. Es que ese potencial que tiene esta tierra en nuestros pueblos tenemos que saber aprovecharlo. Lo que desde luego no es de recibo es que estemos perdiendo población y que aquí, que gobierna el PSOE de hace 20 años en la Diputación Provincial de Ciudad Real, ¿de qué se ha preocupado por nuestros pueblos? Porque tienen una responsabilidad directa. O desde el gobierno de Castilla-La Mancha, ¿de qué se están preocupando por nuestros pueblos, si somos la región que más habitantes está perdiendo? Tiene una responsabilidad directa el que está gobernando. Ciudadanos, ahora que ha descubierto que existen los pueblos y que ahí puede tener votos, se acuerda de tener políticas de pueblos cuando, vuelvo a repetir, decían, y está ahí en el programa electoral de Ciudadanos, que querían cerrar los ayuntamientos de pueblos de menos de 5.000. O sea, que quieren seguir cerrándolo. Lo que queremos hacer es fusionar servicios. ¿Ciudadanos quiere cerrar las diputaciones? No vamos a cerrar absolutamente nada. Eso fue lo que hizo, lo de cerrar, lo hace Cospedal, que pasó como en Castilla-La Mancha como el caballo de Atila. Cerrar uno a uno, por favor. En Ciudad Real Capital los ha cerrado el Partido Socialista. 2 colegios en esta última legislatura. 2 colegios en Ciudad Real Capital. Eso es la gestión del gobierno alumnos, socialista. Hay colegio, y entonces en los pueblos, si no hay alumnos, vais a seguir cerrando Rosa, colegios. Nosotros no cerrábamos colegios con más de 11 alumnos, que eso es lo que hacíais vosotros. Nosotros no hacíamos eso, ni muchísimo. Claro. Lo que hicimos es intentar de administrar y gestionar una administración al frente recortando de la región que dejasteis arruinada, llena de miles de facturas, que no lo digo yo, con los Rosa, datos de paro más altos de toda España. Si es que esa es la tragedia que tenemos. Esa es la tragedia. Por eso es muy importante. Vale, perfecto. Y nosotros desde el Partido Popular recortáis en escuelas rurales. Eso los está claro. únicos que siempre hemos defendido los pueblos. Y el Partido Socialista ha abandonado los pueblos. Poneos de acuerdo. En Castilla-La Mancha se nota. Cerrasteis. Gracias. Creo que a los espectadores no les interesa nada ver aquí a los representantes de los partidos tirándose los trastos a ver quién tiene la culpa de más o menos, o poniéndose la bandera del patrimonio de defender la España rural. Creo que esto es una política de Estado que la tenemos que defender de otra forma y haciendo propuestas para tener una estrategia de desarrollo rural que salde la deuda que España tiene con la familia de los agricultores, cuya renta ha crecido menos que la renta de la media del país y además no están correctamente protegidas de los vaivenes de los mercados de este tipo de productos o de los cambios en las condiciones climáticas o naturales. Por eso nosotros tenemos 2 propuestas concretas que hacer en este sentido. La primera es el establecimiento de un sistema de precios mínimos que cubra los costes de producción y evite las ventas a pérdidas o las ventas a resultas. Un sistema similar al que ya existe, por ejemplo, en países como Francia. Y la segunda es defender claramente una reforma de la PAC, de la Política Agraria Común, no solo para garantizar una dotación presupuestaria suficiente en el próximo paquete 2021-2027, sino también para cambiar sus prioridades en 2 sentidos muy precisos.
En primer lugar, las ayudas de la PAC lo que deben hacer es priorizar la agricultura familiar, sostenible, ligada al territorio, capaz de atraer a jóvenes y de crear empleo. Y esto es una situación muy distinta a la actual, en la que aproximadamente 1.000 perceptores concentran el 40% de las ayudas. Esto tiene que modificarse. Y la segunda modificación que proponemos para la PAC es modificar el peso de su presupuesto, no aumentarlo, sino cambiar el peso, para que tengan más importancia precisamente las medidas de intervención y regulación de los mercados, que está en torno al 4% y debería elevarse como mínimo hasta el 10%. Y no quiero dejar de mencionar una última cuestión, y es que la política de desarrollo rural no puede hacerse a costa del medio ambiente o la salud de los que viven en estos pueblos. Y por tanto nosotros nos opondremos a proyectos como las macrogranjas o la apertura de minas contaminantes como algunas de las que se están proponiendo para esta provincia. Miguel González, Partido Socialista. No sé quién ha sido quien lo ha dicho, pero me parece muy importante volverlo a repetir. Creo que nosotros, representantes de esta provincia, no podemos hablar de España vaciada y tenemos que hablar de reto demográfico. Y por lo tanto tenemos también que plantear una estrategia frente al reto demográfico clara. Se hablaba aquí de temas culturales que todos defendemos. Desde luego el Partido Socialista defiende temas culturales como la caza, pero no solo desde la cultura, también con hechos, como ha hecho el gobierno del presidente García Paje, por ejemplo, mejorando los cotos sociales, defiende la caza, dice por ejemplo, que la prohibiría. haciendo que la licencia de las cazas sean más baratas para la gente. Por lo tanto, me parece que es importante, cuando hablamos del mundo rural, no solo hablar del tema cultural, que se habla muy bien desde Madrid o desde el despacho de Espinosa de los Monteros, sino poner políticas prácticas materiales. Y hablando de políticas prácticas materiales, y volvemos al mundo rural, si me deja Vox y el Partido Popular hablar, sobre todo porque a mí me recortan el tiempo, aunque mejor que me recorten a mí el tiempo que recorten derechos a los ciudadanos. Quería hablar del mundo rural y quería hablar de que tenemos que tener un compromiso para que en esta región, en esta provincia, no vuelva a ocurrir lo que pasó en la etapa de Cospedal, en el que se cerraron escuelas rurales, en el que se cerraron ambulatorios. 2 colegios habéis cerrado. Yo creo que es fundamental que no volvamos a el cierre de las escuelas rurales que movilizaron a la gente, y que la gente que nos esté viendo, que no es tonta, pues sabe lo que ocurrió. Pero me quiero centrar sobre todo en lo positivo. La que vemos ahora mismo. Tenemos que seguir incentivando la mejora de nuestras infraestructuras. Por ejemplo, la Diputación de Ciudad Real ha puesto un plan de caminos que ha mejorado más de 1.000 kilómetros de esta provincia. Por ejemplo, poniendo un plan de choque por el empleo que va a permitir que 2.200 personas que ahora mismo no tienen ningún pan puedan tener un empleo. En definitiva, creo que la estrategia de reto por encima de la media nacional tiene que ser una estrategia de todos, y que indudablemente tenemos que venir a la inversión pública del Partido Socialista, que indudablemente este tema que debería concitarnos a todos, pues parece que cuando habla un dirigente del Partido Socialista no se le puede dejar hablar. Al final del proceso de los 10 minutos, es que no decís ninguna verdad. Tú lo que lleva del debate atenderme, no has dicho por favor. ninguna verdad. Pero si son los datos objetivos. Te ha tratado con Son respeto. yo también. Todo el mundo te ha tratado con respeto. Digo que al final de los 10 minutos es cuando realmente los espectadores lo que agradecerían es que les ofreciéramos propuestas para resolver los problemas, en vez de estar estos cuatro partidos. Vamos a dar por finalizado. Sobre todo que no nos interrumpamos tanto. Al final cierro los micrófonos, no me hacéis caso. Digo que vamos a dar por finalizado la España vaciada, y al final es cuando os vais animando, cuando van quedando poquitos minutos, ¿no? Esperemos que la cosa siga así. Vamos con un tercer tema: infraestructuras en la provincia de Ciudad Real. Va a empezar Unidas Podemos, después Partido Socialista, después Vox, después Partido Popular y terminará Ciudadanos. Así que, don Jorge Usó, 2 minutos, adelante. ¿Se acuerdan cuando hace unos minutos los partidos de la derecha estaban proponiendo bajadas generalizadas de impuestos? Y yo les decía que esto solo podría tener como consecuencia el abandono de lo público y en particular de la inversión. Pues ha llegado el momento en que se ponga en evidencia esta contradicción. Ahora estos mismos partidos seguramente van a defender que se lleven a cabo todo tipo de infraestructuras en la provincia, pero sin explicarles cómo la van a financiar. De hecho, lo que ha ocurrido desde 2010 es que los recortes aplicados han situado a España a la cola de la inversión pública en Europa. Esta se ha reducido 30.000 millones de euros y en 2018 invertiremos lo mismo que en el año 2000. Esto ha ocurrido con gobiernos del Partido Popular y con gobiernos del Partido Socialista, porque en lo que llevamos de 2019 la inversión pública se ha recortado un 6%, unos 270 millones de euros menos que en 2018.
Ahora mismo solo hay 2 países de la eurozona que estén invirtiendo, que tengan una inversión pública por debajo de la de España. En cambio, la semana pasada el Colegio de Ingenieros de Caminos presentaba un informe sobre el gasto en obras públicas y señalaba que para compensar estos recortes y simplemente para mantener las infraestructuras actuales se requeriría una inversión 9.000 millones más alta que la que estamos teniendo ahora, el doble de la que estamos teniendo ahora. Y si miramos la inversión por territorios, la que se destina a Castilla-La Mancha, la territorializada, se ha reducido desde 2009 un 57%, o 722 millones de euros. Años en los que la provincia ha estado representada en el Congreso de los Diputados por miembros del Partido Popular y del Partido Socialista. Por tanto, si hablamos de infraestructuras y la provincia necesita sin duda impulsarlas, lo primero que debemos hacer es ser coherentes, denunciar esta contradicción entre las grandes promesas y la política de recortes que el bipartidismo ha impuesto también en este campo. A partir de ahí, lo que debemos hacer es valorar con transparencia y participación de todos los sectores sociales cuáles son las prioridades que hay que atender. Y yo les anuncio, y lo desarrollaré en la próxima intervención, que para nuestro grupo las inversiones en transporte ferroviario son el eje fundamental de esta estrategia de desarrollo. Gracias, Miguel González, Partido Socialista. Ponemos los 2 minutos ahí, ahora. Bueno, pues yo creo que cuando hablamos de infraestructuras e inversiones para la provincia y sobre todo los que somos candidatos y representantes, tenemos que solucionar un dilema que es fundamental, y es que mientras haya bloqueo político no podremos adelantar y avanzar en todos los proyectos que necesita esta provincia. Creo que el principal cometido que teníamos los diputados en esta legislatura era acabar con el bloqueo político, que hubiese un gobierno que no estuviese en funciones para que se pudiese avanzar en unos presupuestos y que pudiésemos plantear las infraestructuras que necesita esta provincia. No ha sido posible, pero nosotros no nos resignamos. Podríamos estar ahora mismo haciendo las inversiones que requiere y precisa esta provincia, pero no nos han dejado. Pero aún así no nos resignamos. Creemos que tenemos una oportunidad. Desde el 2011 al 2017 se ha reducido a la mitad la inversión en infraestructuras en esta provincia. Rosa Romero ya era diputada, no hizo absolutamente nada. Pero nosotros lo que queremos es, sobre todo, aprovechar esa oportunidad de que tuvimos un recorte durante los gobiernos del Partido Popular de la mitad de las inversiones a la provincia para relanzar las inversiones, para relanzar, por ejemplo, el mantenimiento de carreteras fundamentales como puede ser la N430, para relanzar proyectos como puede ser el de la autovía A43. Queremos centrarnos en esto y además lo que necesitamos es estabilidad. Estabilidad para recuperar esa inversión. Nosotros en los presupuestos generales del Estado del 2019, votados en contra, no se pudieron ni debatir por las derechas y por los independentistas, teníamos un aumento de la inversión en fomento de más de 2.000 millones de euros, más de 91 millones de euros para la provincia de Ciudad Real. No fue posible, pero no nos resignamos. Estamos ante una oportunidad de vertebrar España que indudablemente tiene que pasar por nuestra provincia, porque nuestra provincia adquiera esas inversiones en materia ferroviaria, en materia de infraestructura. Solo con el PSOE será posible. Ricardo Chamorro, vos, 2 minutos, adelante. Vale, evidentemente, efectivamente, hicisteis unos presupuestos generales del Estado. Esos presupuestos generales del Estado que no salieron adelante tenían dentro de esos presupuestos un 18% en infraestructuras, precisamente para una región que ya es rica, que es Cataluña. No salieron adelante esos presupuestos generales del Estado y tenemos prorrogados unos presupuestos generales del Estado aprobados y negociados entre Ciudadanos, el Partido Nacionalista Vasco y Mariano Rajoy, el Partido Popular, en su momento. Eso es lo que estamos ahora mismo ejecutando, estamos prorrogando esos presupuestos. También con los nacionalistas, es decir, el Partido Socialista le quería dar un 18% de infraestructuras a una región que ya tiene autovías, que ya tiene riqueza, que tiene todas las empresas del IBEX 35, también el Partido Popular y Ciudadanos negociaron esos presupuestos y dieron muchísimo dinero también a otra región que es rica, que en este caso es el País Vasco, por negociar esos presupuestos con el PNV. ¿Y qué pasa con nuestra provincia, con la provincia de Ciudad Real? Pues que no tenemos una Nacional 430, que has dicho antes, que causa muchísimos accidentes, muchísimos problemas, que se tenía que haber reformado, se tenía que haber desdoblado desde hace décadas, y simplemente por temas políticos de siempre, del Partido Popular, el Partido Socialista, no se ha ejecutado esa
esa obra que es prioritaria para la cohesión de España, porque está trazado desde Levante hasta Extremadura y todos los camiones de mercancía tienen que ir a Portugal por esta carretera y sigue muriendo gente por la irresponsabilidad vuestra de no haber llevado a cabo esas infraestructuras. De igual manera, estamos hablando de que el aeropuerto de Ciudad Real también se enfangó, gracias a Dios al final está saliendo adelante y esperemos que esa infraestructura se pueda aprovechar, pero también porque metieron la mano allí los políticos de siempre y por problemas en el tema de la ejecución. La autovía 43, fenomenal. Me encanta que os reunáis constantemente para decir que hay que hacer la vía sur o la vía norte o que debatáis lo que sea, pero no se hace nada en esta provincia y solamente se va el dinero precisamente para negociar con los partidos Romero, separatistas. Partido Popular. Nosotros queremos darle un impulso definitivo en estos próximos años y a partir del 11 de noviembre gobierna el Partido Popular. Tengan claro que el Partido Popular sacará adelante las grandes infraestructuras que necesita España y que necesita nuestra tierra. Infraestructuras que efectivamente llevan olvidadas desde hace tiempo. Se nombraba aquí la Nacional 430. Las actuaciones que se han estado haciendo en estos últimos meses y en este último año en la Nacional 430, obras importantes de mejora para la seguridad, que efectivamente queda mucho más por hacer, son y se han podido hacer gracias a los presupuestos del Partido Popular y al impulso que el Partido Popular le dio en esos presupuestos. Y hablaba Miguel Ángel, el candidato del Partido Socialista, que si hubiera habido los presupuestos que llevó a la Cámara Sánchez con sus amigos de Podemos, se podrían haber realizado infraestructuras. Para la provincia de Ciudad Real iba a cero. Cero, ¿eh? El proyecto de presupuestos de Sánchez, que gracias a Dios y gracias a nuestros votos no salieron adelante, llevaba cero para la provincia de Ciudad Real. Fíjese, si llevaba cero, que incluso en los propios presupuestos que aprobamos del Partido Popular, cuando se estaban debatiendo, se produce la moción de censura. Bueno, pues en aquel momento la que es alcaldesa de Puerto Llano, que era diputada nacional, presentó enmiendas defendiendo la opción sur, de la 43, defendiendo infraestructura de la provincia. En cuanto llegaron al gobierno, las retiró las enmiendas, ya se le olvidó que eran esas infraestructuras necesarias. La variante norte de Puerto Llano, dotada presupuestariamente para hacer el estudio necesario, el estudio informativo, lo paralizó en cuanto llegó Sánchez hace un año al gobierno. Y después de un año en el gobierno, a mí me gustaría saber qué ha hecho el ministro de Fomento Ábalos por esta tierra. Absolutamente nada. Yo quiero recordar, cuando llega el Partido Popular al gobierno de España, había una deuda en Fomento de 40.000 millones de euros. Deuda que luego pagan, como siempre, los ciudadanos. Nosotros vamos a llevar en marcha un plan de infraestructuras para llevar adelante las infraestructuras de la provincia, eso sí, con el presupuesto y la dotación suficiente para ello. Ciudadanos, Mire, adelante. Si antes hablábamos de despoblación, esto es uno de los puntos más trascendentales para luchar contra ella. El tema de las infraestructuras es la gran mentira del bipartidismo con Ciudad Real. La señora Romero tenía razón. El señor Sánchez llevaba 0 euros en sus presupuestos generales del Estado para la provincia de Ciudad Real. Pero el Partido Popular tampoco ha hecho mucho más. A día de hoy seguimos con la variante sur de la A43 metida en un cajón porque el señor Ábalos ahora le ha dado por decir que tenemos que ponernos de acuerdo entre Extremadura y Castilla-La Mancha cuando es una obligación del Partido Socialista. Mire, señor Ábalos, usted no tiene que intentar poner de acuerdo a las comunidades autónomas. Usted lo que tiene que hacer es sacar un informe que tiene guardado desde hace 10 años en un cajón que dice que la A43 tiene que tener su trazado sur. Sáquelo y haga esa infraestructura. También tenemos que abordar la Nacional 430. Yo ya no sé la cantidad de veces que voy a seguir yendo a la Nacional 430 cada vez que haya un fallecido. Está muriendo gente en la Nacional 430. No hay mes que no haya un accidente grave con víctimas y muchos de ellos mortales. Pero también tenemos que acabar la autovía del quinto centenario. No puede ser que pasado Almagro se paralice y que no tengamos conectado Valdepeñas, que es uno de nuestros grandes núcleos económicos, por medio de autovía con Ciudad Real. Pero también hay que abordar otras muchas infraestructuras, sobre todo conexiones férreas. Tenemos que terminar el corredor Atlántico-Mediterráneo y para eso es trascendental utilizar la conexión férrea para mover nuestras mercancías. El intermodal de Alcázar de San Juan es absolutamente necesario. Dar salida al puerto franco que tenemos en el aeropuerto de Ciudad Real. Tenemos que tener una conexión férrea digna
con Tomelloso, que es vergonzoso la situación en la que está. Tenemos una cantidad de retos que han sido... Hasta aquí, Francisco, si me permites. Ahora sí, disponemos de 10 minutos. ¿Quién va a empezar? A ver, ¿quién va a empezar? Pues yo mismo. Pues Jorge empieza. El bloque empiezo también ahora. Adelante. Por respetar lo que Seguimos se ha hablando hecho en de los bloques anteriores. Bueno, yo creo que lo que he mencionado provincia. al principio se ha confirmado, la contradicción entre las propuestas de reducir los ingresos fiscales y luego pedir cualquier tipo de infraestructuras, pero no responsabilizarse de los recortes que se han hecho y que se harían como consecuencia de esta política fiscal. Esta segunda intervención la querría centrar en destacar el papel que, desde nuestro punto de vista, papel fundamental que tiene la inversión en ferrocarril como uno de las apuestas claves por un transporte más sostenible y menos contaminante que desde Unidas Podemos queremos hacer. Este transporte permite vertebrar mejor el desarrollo a lo largo del territorio, va a beneficiar la movilidad de las personas y en la medida en que seamos capaces de desviar transporte de mercancías por carretera hacia el ferrocarril, también van a reducirse las emisiones. El transporte ferroviario es mucho menos contaminante que el transporte por carretera, tiene un menor consumo energético y, sin embargo, España es uno de los países que tiene una menor tasa de transporte de mercancías por ferrocarril. Por ello, nosotros vamos a asumir 3 compromisos. El primero es incrementar la frecuencia de los servicios existentes de corta y media distancia. El segundo, asegurar en 2030 que todas las poblaciones de más de 20.000 habitantes tendrán conexión por ferrocarril en nuestra provincia. Esto afectaría al municipio de Tomelloso, que es una demanda histórica de esta localidad, y alcanzar en ese mismo año el 100% de la electrificación de la red ferroviaria. Este plan tendrá sin duda importancia para nuestra provincia, porque el desarrollo de los corredores ferroviarios del Atlántico y del Mediterráneo sitúan a Castilla-La Mancha como un nodo logístico y particularmente a Alcázar de San Juan. Pues, ¿quién continúa? Adelante, Ricardo Chamorro, vos. Bueno, vamos a ver, yo creo que lo que hay que tener en cuenta siempre en tema de infraestructuras, es verdad que ahora estamos en campaña electoral, todo el mundo dirá, pues hay que hacer esto, hay que hacer otro. Yo creo que hay que cumplir criterios técnicos, criterios objetivos y, sobre todo, beneficiar a la cohesión nacional. Y la cohesión nacional necesita de infraestructuras en las cuales no esté el ministro Ábalos, como decía el compañero de Ciudadanos, diciendo que se pongan de acuerdo una comarca u otra. No, tiene que haber una planificación, lo que beneficie a España. Y arreglar, por ejemplo, la 430 beneficia desde el punto de vista mercantil también a todos los camiones que van hasta Portugal y a Extremadura, y también está ahora mismo dándose el caso de muchísimos muertos todos los días, y además esos pueblos están ya cansados de esa carretera. Pero bueno, esos son los criterios objetivos y los criterios técnicos. Cualquier persona con sentido común hubiera arreglado ya esa carretera y hubiera hecho el desdoblamiento. De igual manera que otra infraestructura fundamental que se cargó el Partido Socialista era el Plan Hidrológico Nacional. Se lo cargó, lo derogó. ¿Por qué? Por los votos de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso de los Diputados. Volvemos otra vez al tema de los problemas de los políticos que crean a los ciudadanos, porque con ese Plan Hidrológico Nacional hubiéramos acabado con muchos problemas que tiene la España seca, no solo en esta región, sino también en Levante y también en Andalucía. Por lo tanto, siempre estamos con lo mismo. Y luego, es verdad que dices reducir impuestos. Yo creo que reducir impuestos significa ingresar más en las arcas públicas y acabar con la costra de un Estado sobredimensionado, de un sistema autonómico que está totalmente oprimiendo a los ciudadanos y no garantizando la igualdad de oportunidades. Significa más inversiones también en infraestructuras. La última reforma fiscal que se hizo en España, esa rebaja que dices que va a generar impuestos, lo que generó es un agujero de 10.000 millones, que es lo que costaría el plan de renta garantizada para todos los ingresos. Porque hay que acabar con los chiringuitos políticos ideológicos que montáis constantemente. Por ejemplo, los chiringuitos que le permitieron a vuestro líder Abascal vivir fenomenal durante muchos años en la Comunidad. O en Galapagar también se Pero si la última rebaja fiscal que se hizo en España, que le hizo el gobierno del Partido Popular, hizo que se incrementaran los ingresos, que creciera la economía y que creciera el empleo. Es verdad que las políticas vuestras, Jorge, y las nuestras no tienen nada que ver. Montoro, y son 10.000 pero millones mira, de reducción. a mí, si Adelante, puedo Rosa, intervenir, por favor. me gusta escuchar a Podemos, que tiene un programa. Por favor, escuchamos a Rosa. Ahora me entero y ahora nos enteremos que Podemos tiene programa y lo pone encima de la mesa. Sobre todo lo digo porque en estos meses, cuando estaban con el mercadeo de puestos para ver si formaban gobierno con el Partido Socialista, pidiéndole entrar en el gobierno vicepresidencias, ministerios, no se hablaba de programa. Rosa, si fuera eso sería muy fácil. Solo de cargos, de
de reparto de cargos. Si fuera eso sería muy fácil, los y no os habéis tendríamos y puesto lo de sabes. acuerdo, vosotros explicaréis por qué. Nosotros nos y ofrecieron sabréis sillones y por no los qué. cogimos. Vosotros Precisamente sabréis por qué, porque desde luego está claro que Sánchez, sí que en eso te doy la razón, quería ir a elecciones sí o sí, eso es verdad. evidente. Y de hecho vamos a elecciones porque ha querido Pedro Sánchez, que es el único culpable de que vayamos a elecciones. Pero también os digo, una oportunidad con para una abstención España, tendríamos gobierno, para no que estaríamos en esta saquemos situación, Rosa. Menudo a Sánchez sainete de la tuvisteis con Moncloa. el... Una abstención de quién, Una Miguel Ángel. oportunidad tenemos O con un de voto a sacar favor. A ver, a no, Sánchez dejamos de que la termine, Moncloa. Rosa, por favor. Jorge. Mira, La vía portuguesa. Miguel Ángel, vosotros, Sánchez está en la Moncloa en este momento con esa moción de censura que le llevó a la Moncloa los independentistas, No, perdona, los nos Bildu, llevó a la Moncloa la Gürtel, os votó, Rosa. pero Nos llevó a la dejar de Moncloa engañar la a la Gürtel. gente, por No, favor, fue que yo no así. me voy a poner a hablar de Fue los un seres. apoyo circunstancial, Por cierto, que estamos en la Puerto ERE por Llano las series, y por mejor los en seres. Puerto Llano no habla Bueno, Rosa, el Partido tú eres de Socialista Ciudad de Real, corrupción. Tú eres de Ciudad Real y a ¿Y? lo mejor tampoco tienes que hablar mucho. ¿Por qué? Bueno, ¿y En por Ciudad qué? Real no hay ¿Y ningún por qué? alcalde del Partido ¿Y Popular por que qué? lo hayan sentado en un banquillo. Bueno. Vosotros tenéis un alcalde del bueno. Partido Socialista sentado en el banquillo. No, pero El- te explico, en el Y la UDEF 2018 pasando por la el puerta motivo del fue ayuntamiento. la Gürtel. Rosa. Pedro Sánchez, vuelvo a La repetir, UDEF pasando fue por la puerta a del la Rosa, yo Mon- también te Puerto pido Llano. que Pedro no hables Sánchez mucho fue a de la Puerto Moncloa. Llano, que lo único que únicamente vienes a Puerto Llano en campaña únicamente y hablar mal de Puerto Llano. Hablar mal, Por no, lo tanto, de Puerto te Llano pido no. que vengas más veces a Puerto Llano, Pero, no solo en pero campaña. dime una cosa, Miguel no solo en Ángel, campaña. ¿el alcalde socialista de Puerto Llano está sentado en un banquillo, sí o no? Bueno, es que Francisco. ya no Es es, que eso es lo que he dicho. ya no es ni militante del Francisco Partido y Socialista. Miguel. Por Pero cierto, era vuestro alcalde, ¿no? ustedes Por terminar, Era vuestro tienen alcalde. más gente en la Así cárcel que que de diputados. corrupción en esta Tienen ustedes provincia más gente en la lesiones cárcel el Adelante, Partido escuchamos a Socialista Francisco ninguna. y después a Mire, Miguel. Romero, Yo más creo, gente en la cárcel yo, que creo, diputados. yo creo que los ciudadanos tienen que tener claro cuáles son las diferentes posturas políticas de todos nosotros. Creo que en la actualidad hay dos infraestructuras que son trascendentales. La primera, la autovía Ciudad Real a Toledo, que es de competencia regional, pero que nos han mentido continuamente el Partido Popular y el Partido Socialista, y no la van a hacer. Ya les digo yo que no la van a hacer, porque llevan 20 años con la autovía Ciudad Real-Toledo y todavía no se sabe ni por dónde. Y la segunda, la A43. Ellos tampoco la quieren hacer, pero me resulta curioso que, siendo trascendental Perdona, Paco, para pero todo... el Un único momento, por que favor. puso presupuesto para la autovía Y no Toledo la Ciudad hicisteis. Real es el Y Partido no la Popular. hicisteis. El único. Está ahí, sí, sí, en está la parado por el A43 PSOE y me por resulta, Paje. me Y por resulta Paje, llamativo... vuestros Mira que amigos. tuvisteis años y mayoría En el- absoluta, no hicisteis nada. Nada, sí, vosotros Me resulta curioso montasteis el plan de que un infraestructuras partido en cuanto llegó. nuevo, como puede ser el de Vox, que se dice preocupado por la España rural, ni se pronuncie sobre la opción sur de la A43, cuando viene el señor Espinosa de los Monteros a Puerto Llano. Vox evita pronunciarse sobre el trazado de la A43 durante la visita de Espinosa de los Monteros a Puerto Llano. Esta infraestructura es trascendental, quizás sea la más necesaria para nuestros ciudadanos, yo no para veo la en dinamización de vuestras nuestras empresas y discusiones para la que sois estructura responsables los de cuatro nuestra de que estemos en provincia. elecciones. No Los se cuatro. pronuncia, Y tú Vox y no se disimuléis pronuncia, vosotros se los va a ver ciudadanos. municipios como Almadén, Aceruela, Vosotros Puerto Llano, con Paje- tremendamente Parece mentira, Ricardo. El único responsable es Pedro perjudicados Sánchez. por Parece mentira la que le hagas postura ese de favor Vox con la al A43. Partido Los Socialista. demás no Tú saben. A ver, desde el Vox, turno a que le Miguel- hagas ese favor Miguel al Partido González. Socialista no se entiende. Yo defiendo a los Ricardo, españoles. tus votantes Creo- deseo creo- que lo entiendan, creo que mi turno- que estés ayudando Por al Partido favor, Socialista. Miguel González, respeto, escuchamos a Miguel. Vamos a escucharnos. Vamos a escucharnos. Ricardo, por favor, Miguel. Sí, vamos a escucharnos. A mí me parece un tema fundamental y sobre todo que hay que trasladar a la audiencia. Los presupuestos son fundamentales para que tengamos las inversiones y las infraestructuras que necesita la provincia y el país. Y para eso necesitamos un gobierno estable. Por lo tanto, lo que el PSOE aspira a tener es un gobierno estable que plantee unos buenos presupuestos para esta provincia. Y creo que es fundamental. Y tiene Cero. que ser En los un presupuestos compromiso de Sánchez, cero. de Para todos la los provincia de partidos. Ciudad No, Real. 91 Cero. millones. Cero Tiene para que la ser un provincia. compromiso Ni la de opción todos sur, los ni la partidos. A mí me 41. gustaría tener un debate en positivo dejarlo, por y creo favor. que hay determinados temas que hay que tratar y que únicamente se pueden tratar con unos buenos presupuestos y con un gobierno estable. La autovía A43, que el Partido Socialista defienda su paso por Puerto Llano, Pero la que no ha mejora hecho de la nada en 40 años que llevan N430. gobernando. También tenemos que hablar, que yo creo que es lo que les interesa a los ciudadanos más del raca-raca y el y tú más, la autovía Ciudad Real Toledo. En temas de infraestructuras Que la hídricas tenéis también paralizada. Pero ¿cómo tenemos puedes hablar La de tenéis la autovía? paralizada, el dar propio un buen impulso. Paje paralizada en la parte autonómica. Yo creo que es que tiene una fundamental, responsabilidad, que haya un gobierno estable, que haya un gobierno y que los partidos que perdieron las elecciones
hagan el papel de oposición. Creo que es fundamental para la vida política de este país y fundamental para dar pasos hacia adelante. Y de aquí, de infraestructuras de Ciudad Real, de inversiones de Ciudad Real, de lo que estamos hablando es de dar pasos adelante. Para eso necesitamos estabilidad, y el único partido que garantiza que haya una estabilidad de gobierno, que se planteen presupuestos, es el Partido Socialista con Pedro Sánchez. Creo que es una idea que los ciudadanos tienen que saber de cara al 10 de noviembre, e indudablemente, si les preocupan las inversiones de Ciudad Real, que voten al Partido Socialista para que podamos marchar hacia para defender la provincia de Ciudad Real en el Congreso. 2011-2018. Bueno, a ver, dado que es un tema que ha concitado bastantes interpelaciones, 5 segundos os doy a cada uno y hemos terminado. 5 segundos, Ricardo. Vale, simplemente, evidentemente yo me he manifestado de manera posterior con respecto a las distintas infraestructuras, pero yo no voy a entrar en el juego de peleas entre comarcas y de temas politizados entre unos y otros de manera interesada por el Partido Socialista. Es lo que hicimos en esa rueda de prensa con Iván Espinosa de los Monteros. Por lo tanto, podían leer posteriores... 5 segundos, Jorge. Claro que hace falta... Vamos a tener 5 segundos. Sí, adicionales, ya terminamos el tema. Lo cierto es que no hay ninguna infraestructura Dejar a Jorge, por favor. Ni una ni la otra. 5 segundos, Jorge. Claro que hace falta... Ricardo, por favor. Si me permites, claro que hace falta un gobierno estable, claro que hace falta nuevos presupuestos, para eso hay que aceptar los resultados democráticos de las elecciones. Cuando uno no tiene los diputados suficientes para gobernar en solitario, tiene que pactar. Francisco. 0 euros del Partido Socialista en presupuestos, Vox diciendo que la A43 incluso hoy no viene a decir ni a defender la opción sur, como estamos defendiendo prácticamente el resto de partidos. ¿Cómo vamos a afrontar esas infraestructuras si el Partido Socialista ni pone un euro y el resto de partidos de la oposición no se definen por la A43? Rosa Romero, por favor. Hace falta un gobierno estable, estoy de acuerdo, pero aquí el único que ha estado bloqueando es el Partido Socialista y Pedro Sánchez, que es el que nos ha llevado a estas elecciones. Lo que es urgente es que saquemos a Sánchez de la Moncloa, que haya un gobierno con el Partido Popular, que es la única alternativa real, y que a partir de ahí, con una estabilidad política institucional, plantemos las medidas necesarias para llevar adelante las infraestructuras que necesita nuestra provincia. Bueno, lo han visto. El Partido Popular está únicamente empeñado en echar a Sánchez. Nosotros lo que queremos es estabilidad política para plantear las inversiones. Sí, la verdad es que soy sincera, sí, y mucha gente en España. Julián, por favor, yo creo que no he interrumpido a nadie en estos 5 segundos. Bueno, sí, lo que decía, el Partido Popular está obsesionado con Sánchez. Nosotros estamos obsesionados con dar estabilidad a este país para afrontar las inversiones y proyectos que tenemos por delante y que han estado paralizados durante 8 años de gobierno del Partido Popular. Ese es nuestro compromiso y para eso necesitamos estabilidad. Bueno, llegamos, señoras y señores, al ecuador de este interesante debate entre los números 1 al Congreso de los Diputados. Nos quedan todavía 3 temas, pero si nos permiten vamos a hacer un pequeño receso y volvemos enseguida. Hasta luego. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube.